Terminó la primera fecha y lo hizo con un partido muy interesante y dándole un puntapié inicial espectacular a Unión de Santa Fe, que arranca con 3 puntos contra un rival muy parejo, con una victoria sobre la hora y, lo más importante y lo que nos puede dar una pauta de lo que sea este equipo durante todo el 2024, jugando bien. Banfield no fue un equipo malo, creo que todo el tiempo mantuvo un trámite parejo y estableció una defensa y un ataque que incomodó al Tatengue. Pero esto no quiere decir que el claro merecedor, el equipo que suena más sólido, el que parece que tiene individualidades que pueden destacarse más y también colectivamente está más afianzado, no deja de ser el equipo santafesino. Así que, sin más preámbulos, analizamos Unión 1, Banfield 0, el último partido de la primera fecha de esta liga. La trampa de Falcioni. Esta es la titulación que le vamos a dar al primer tiempo, que fue bastante unívoco, siempre se mantuvo dentro de la misma dinámica. Y esto para mí es fascinante porque nos permite ver bien la táctica y las variantes que ambos técnicos plantean desde el principio. Al no caer ningún gol en esta primera parte, no haber ningún expulsado, ninguna situación que condicione cómo juegan ambos equipos, los dos se mantuvieron siempre lo mismo. Unión con la posesión, intentando estar en campo rival y teniendo mucha gente. En cambio Banfield replegado, al contrario, teniendo mucha gente pero para defender y en una tendencia absoluta a ser vertical, buscando a Álvarez, buscando a Ignacio Rodríguez, pero principalmente buscando a Milton Jiménez, que estuvo luchando un montón y que es un jugador que es muy bueno para hacer eso, porque realmente está acostumbrado, pero que en este caso no pudo ser realmente gravitante. Unión inclusive a veces estaba con los propios centrales en campo rival intentando elaborar pases largos a los que podríamos llamar carrileros, ya sea Vargas por derecha, que fue un chico debutante que no estuvo nada mal, o Pitón por izquierda, que este tuvo una participación más activa, principalmente de la mano de tirar centros. Pero acá llega el tema de la trampa de Falcioni, y es que Unión todo el tiempo tenía la pelota y realmente se vieron cosas interesantes. Desde un punto de vista de lo que viene ahora en más para el Tate, es buenísimo, porque la circulación que había, cómo no tuvieron pérdidas, cómo no tuvieron pases mal hechos en zonas peligrosas, cómo mantuvieron tanto tiempo esa postura sin sufrir casi contraataques del rival, contra un rival que sabe hacerlo, son muchos aspectos que son ultra positivos, pero para lo que significaba estar 0-0 de local en este encuentro, no les servía. Porque si bien tenía muchas cosas que estaban haciendo y probando e intentando, a la larga no estaba forzando al arquero rival ni tampoco estaba haciendo sufrir a los hinchas de Banfield desde un punto de vista de tirar muchos tiros, tirar centros que sean peligrosos, estar en condiciones cómodas para rematar. Y esto hacía que entren en una especie de zona de desesperación en la que no tenían una solución real al problema que había. Pero esto no quiere decir que Unión no tenga momentos en los que sí pueda tener una situación que resuelve, pero que cuando se plantea la siguiente a continuación no la pueden resolver. Pongamos un ejemplo. Algo que pasaba mucho era que cuando iba por banda estaba bastante tapado. Y por otro lado, los centrales que tiene Banfield, sumado a una gran cantidad de jugadores que metían el área cuando la pelota se iba a las bandas, justamente para tener superioridad numérica en el juego aéreo, hacía que cuando llegue la pelota a justamente Vargas, que hacía un buen tándem con Rivero, un chico que es de Boca y que tuvo un partido muy bueno, en el primer tiempo fue el mejor jugador, o mismo como hablamos antes, cuando intentaba combinarse en una Diale, que el primer tiempo estuvo muy desaparecido, junto con Pitón, los centros no eran del todo buenos. Y si bien uno puede pensar, teniendo a Balboa y teniendo a Orsini, deberías tener una gran ventaja, realmente por lo general triunfaba Maciel o triunfaba Quirós. Ya sea porque los centros estaban tirados de manera incómoda, porque la defensa estaba ahí pendiente, no es que eran centros que eran en ventaja, por lo general no eran tras de borde, eran centros marcados, cosa que hacía que no tengan tanta libertad y por tanto no tengan tanta precisión. Pero al mismo tiempo, ya sea porque, como digo, la ejecución no era del todo precisa, o porque el movimiento de los delanteros no era del todo convincente o inteligente, o porque simplemente en promedio los centros suelen ser ganados por la defensa, este era un recurso que llegaba a utilizar la Unión, pero que no servía. La otra manera sería intentar ir más por medio, que a través del medio muchas veces, cuando el rival se da cuenta que puedes ir por ahí, acumula gente y te permite soltar la pelota para las bandas y ahí recién tener algún desborde, cosa que intentó hacer Unión, principalmente de la mano de desmarques a las espaldas de Tristan Núñez y de Ivo Calleros. Núñez tuvo un primer tiempo y un partido en general bastante desaparecido, pero creo que fue en parte porque estuvo muy pegado y muy pendiente de una Diale, que justamente el primer tiempo no tuvo mucha participación. Creo que en suma eso y también el hecho de que Zoraire el primer tiempo, que es el tercer mediocampista que nos falta de Banfield, estaba también ayudando a esa zona, atacó mucho más por derecha el Tate. ¿Por qué? Porque estaba solamente Ivo Calleros e Ignacio Rodríguez, que
no son jugadores que entre los dos puedan tener una química defensiva tal como la que pueden tener dos mediocampistas más puros como son los dos anteriores. Entonces, a las espaldas de Calleros aparecía Rivero, que es este chico de Boca que mostró buenas conducciones y mostró buenos controles y que encontraba muchas veces la pelota en esa zona que sería a las espaldas del 5 y con el central bastante cerca, porque evidentemente junta bastante bien las líneas Banfield, entonces tampoco había tanto espacio. Un movimiento muy parecido al que realiza Palacios en Estudiantes de La Plata, para los que quizás no tienen tan en mente lo que puede ser este partido o estos jugadores de Unión. En este caso, con esos pases, a veces encontraba tras ese pase un pase hacia afuera para Vargas o un pase hacia adentro para Orsini, y encontraba quizás no tiros al arco, porque chances claras no tuvo ninguna, salvo una que vamos a decir un poquito más adelante, pero sí jugadas interesantes y que al menos se demostraba que ante los problemas que le ponía Banfield, teniendo mucha gente y que encima para mí defiende bien, lograba tener algunas respuestas que tienen que ver con lo colectivo. ¿Y quién manejaba todo esto? Pitón. Desde mi visión, en la transmisión de TNT Sports, que fue la que yo vi, hicieron como una exageración total del partido de Pitón, que para mí fue muy bueno, pero que al mismo tiempo creo que había más mérito, desde mi visión, en los desmarques que ejecutaban muchas veces los delanteros, ya sea Orsini, ya sea Luna Diale o ya sea el propio Rivero, que los pases de Pitón, que eran pases para mí bastante simples, que guarda, hay que hacerlos precisos, él los hizo muy bien, pero creo que no eran para tanto. Siento que pases realmente donde él tuvo una virtud total en lo que era la dificultad del pase, la creatividad del pase, hubo también, pero fueron la minoría. En ese sentido pienso que Luna Diale, tanto lo que hizo en el primer tiempo, que estuvo mucho más desaparecido, como en el segundo, las intervenciones sí eran mucho más calidosas. Eso quiere decir que eran pases quizás más complejos de ejecutar y que encima los hacía bien. Ahora, Banfield lo que le pasaba era que si bien tenía esa especie de solidez, Calleros recuperaba unas pelotas, Ignacio Rodríguez ayudó también, Zoraire por momentos tras recuperación soltaba pases largos hacia adelante que eran interesantes, que fortalecían ese juego de contraataque, no tenía aparición, por ejemplo, Álvarez en ataque, tenía muy poco y Unión lo supo anular. Encima tuvo un partido bueno Pardo, que es un jugador que nuevamente el periodista que estaba en TNT lo puso en un lugar de superioridad absoluta. Para mí tuvo un partido bueno, es indiscutible, tuvo muchas acciones en las que ganó duelos, en las de que estaba bien parado y recuperaba pelotas, pero según lo que yo creo, en general era más por deficiencia de los que estaban yendo hacia él que por una acción defensiva increíble. Aunque es indiscutible que fue un punto alto, creo que estaban exagerando mucho la transmisión. O inclusive hay una pelota que despeja mal en el primer tiempo que hubiese sido gravísima si antes la aprovechaba, que finalmente no, pero es más una cuestión de que la situación no terminó de esa manera y hubo un relevo que lo ayudó, pero hubo un despeje pésimo en ese primer tiempo mismo donde le estaban ya halagando un montón, que hubiese sido un gol de Banfield si el rival lo capitalizaba bien o si no aparecía, creo que Paz para salvar. Pero bueno, tanto Corbalán, que para mí tuvo un mal partido, hizo muchos pases largos equivocadamente, como también Paz, que lo hizo también y que para mí en defensa estuvo mucho peor que lo que fue Pardo. De todas formas, estuvieron bien para anular lo poco que hizo Banfield en cuanto a lo estrictamente defensivo. Lo que les pasaba a veces era que en esta impronta de salir jugando, de tener mucho la pelota, todos los centrales, sacando a Pardo, que es el que menos salía jugando porque estaba por el medio, siento que cayeron muchas veces en imprecisiones o en malas decisiones. Y acá está la trampa de Banfield. Banfield lo que le pasó es que su trampa fue muy efectiva en cuanto a que el rival esté incómodo, pero le faltó culminar con el asesinato, digamos. Es como si lográs hacer que el ratón esté ahí comiendo el queso, pero no le apalancás para que realmente termine siendo atrapado. Y creo que es una trampa que es defectuosa, pero al mismo tiempo es muy buena. Y me recuerda mucho a cuando muchos equipos de básquet, ya sea la NBA o cualquier liga, utilizan estrategias donde llenan de gente la zona pintada o la zona fuera, dentro del perímetro, para que, por ejemplo, muchos jugadores que no están acostumbrados tiren triples ante un equipo que no es tan triplero. Creo que acá Unión muchas veces le pasaba eso y perdió infinidad de pelotas por intentar pases largos, por ejemplo, buscando que la peine Orsini o buscando que la pelee Balboa o buscando mismo a unos laterales. Y así hubo un montón de pelotas que llegaban hasta las manos del arquero, o pelotas en las que la ganaba Maciel, que es un central muy bueno para eso, o simplemente que se iban afuera o que eran totalmente imprecisas. Y creo que esa es la trampa de Banfield en la que cayó muchas veces Unión y que para mí le restó mucha posesión. Porque si hubiese jugado con más paciencia todas las jugadas, creo que era la manera en la que estaba haciendo más daño. Y creo que en ese sentido, por intentar, que no está mal intentar,
cayeron en la trampa, porque creo que lo hicieron demasiadas veces. Siento que no terminaron de entender qué es lo que les convenía, que es algo lógico, ¿no? Porque desde afuera, no digo desde viendo el partido desde afuera, digo también el técnico y una persona que lo mira en la tele, creo que nos podemos dar cuenta más fácil, pero quizás el jugador no tiene tanto en la cabeza cuántas veces intentó algo, qué recurso está haciendo mejor o peor, pero quizás es algo a mejorar para la próxima. Siento que hoy al menos, siento que Unión tiene buenos pasadores largos en los centrales, no estuvieron tan finos y en general perjudicaron el juego. Y la trampa de Banfield de replegar y ofrecer esa chance de tirarle largo fue una trampa bien ejecutada, porque generó muchas recuperaciones simplemente con esa condición táctica de decir, te dejo que el central esté libre. Y claro, el central libre ve que no lo marcan y decide tomar una decisión más arriesgada, porque está más cómodo. Y aunque esté más cómodo, es tan difícil que ese duelo se gane que casi siempre termina en recuperación de Banfield. Así todo, una jugada que vino a través de una contra, porque una de las pocas veces que Banfield estuvo un poco más adelantado, en la que Orsini le gana una pelota a Quirós, que para mí es un error garrafal de Quirós que se cae por una especie de embestida de Orsini, y después hace un pase al medio y Balboa le erra, porque como que le pegan al pie y la pelota justo va para el lado del arquero y la ataja Sanguinetti, que por cierto tuvo un partido bastante interesante. En este trámite para mí era obvio que Unión estaba mostrando cosas desde un punto de vista riqueza táctica más modernas, más agresivas, más ofensivas, que quizás a nivel belleza en lo que la subjetividad refiere, a mí me parecían mucho más interesantes. Pero no es que Banfield se quedaba atrás. Banfield jugó un partido muy inteligente y que personalmente pensé que en el segundo tiempo esto que había pasado se iba a transformar en algo mucho mejor. Pero curiosamente, si bien parecía que sí, finalmente no. Y pasamos al segundo capítulo. Segundo tiempo, ofensividad y ambición. Y creo que acá llega un punto muy interesante de debate, donde Falcioni toma una decisión que es cambiar el esquema. Y no digo el esquema en cuanto a 2, 3, 4 de la formación, sino en cuanto a las ideas que iba a plantear. Y yo creo que posiblemente lo que interpretó del primer tiempo fue que estaba siendo dominado y que principalmente con la pelota no tenía chances de hacer nada, porque lo que pasaba es que no tenía realmente recursos para hacerlo. Considero que el rol de Zoraire, creo que en el primer tiempo había sido el mejor con la pelota de todo el equipo, más que nada por algunos pases que había soltado bastante de primera tras recuperación y agilizaban mucho el juego. Pero lo que pasaba finalmente era, dependías mucho de que los pases largos sean buenos, no tenía jugadores que lo hagan bien, ejecutando escasas veces Zoraire. Álvarez y Rodríguez le estaban tocando muy poco, y Jiménez es el que más la tocaba, porque al final es el que siempre está arriba, pero estaba siempre incómodo. El rival te estaba jugando bien en cuanto a esa posibilidad de defender las contras, y necesitabas más tenencia, porque de esta manera quizás ibas a tener chances de generar ocasiones de otra manera, ya que a través de esas contras no te estaba funcionando. Yo creo que tranquilamente una interpretación válida hubiese sido: sigo jugando de contra, me mantengo en el esquema que estoy porque el rival no me está haciendo tanto daño, pero cambio los intérpretes. Saco a Álvarez y pongo a Galván, o saco a Rodríguez y pongo a Galván, y mantengo lo que estoy haciendo, pero pongo jugadores diferentes. No solamente diferentes en cuanto a que es otro nombre y que está más fresco, sino que también puedan tener otro rol, otras características que potencien otras cosas. Y esto, si bien esto es una propuesta que hago, no sucedió, y al contrario, hubo un cambio totalmente definitorio para que Banfield se transforme en un equipo mucho más ofensivo y al mismo tiempo mucho menos sólido. Sacando a Zoraire, que defensivamente tiene cierta participación considerable, y metiendo a Galván, que es un chico que es un extremo. Esto haciendo que Rodríguez pase al lugar donde estaba Zoraire como una especie de 10. Los primeros 5 minutos aprox, o capaz que fueron 3 minutos, fueron muy poco, Banfield sacó del medio y tuvo una posesión bastante larga en la que hizo lo que había hecho en todo el partido, que fue tener una tenencia bastante buena. Y de repente participaba un poco de la jugada de Insúa, que es su lateral izquierdo que le gusta participar, y quizás tocaba una pelota de pivot Jiménez, y Rodríguez desde el medio de la cancha, estando más participativo de toda la distribución, tenía un rol que se lo veía cómodo ahí, y Galván por banda se lo veía picante y rápido, y Álvarez por la otra banda aparecía y tuvo algún desborde. En esos minutos donde quizás hubo alguna pérdida en el medio y que Unión no la pudo mantener, Banfield se vio que tenía con qué jugar de igual a igual. El tema es que eso duró muy poco. Una vez que Unión mantuvo la posición un poquito, ya el partido volvió una dinámica igual que la anterior, donde el Tate sabía tener la pelota y Banfield no sabía. Y si bien el segundo tiempo tuvo alguna otra vez, como pasó en el primero, en la que el taladro tuvo, sí, alguna chance de contraatacar o algún momento de más posesión, no fue algo que realmente persista como había pasado en esos primeros minutos.
Y es como que dio la sensación de, bueno, corriste un gran riesgo, cambiaste el esquema. Lo cambiaste en pos de una mejoría en otro aspecto que tiene que ver con el ofensivo, el creativo, la tenencia. Pero si al final no tenés la pelota, todo lo que perdiste no tiene ninguna recompensa. Y ahí es cuando, en vez de tener un equipo sólido que le costaba atacar, va a ser un equipo que, además de que le costaba atacar porque le costaba recuperar la pelota, ya que tenía menos jugadores de recuperación, tenía muchísimos huecos. Y ahí ya Unión empezó a aprovecharse una y otra vez de la posibilidad de que ya sea Pardo, Corbalán, el otro central que es Paz y principalmente Pitón, que fue en el partido segundo tiempo donde ya tuvo muchas más libertades, asistan continuamente a Luna Diale. Que Luna Diale recibía siempre en una zona de la izquierda de la cancha, mitad de cancha, 3/4, librísimo, súper libre. Y para mí es porque no estaba Zoraide, para mí es porque Ignacio Rodríguez tiene un rol mucho peor defensivamente que el que puede tener un jugador como es el que había salido en el primer tiempo. Y por otra parte, la postura ya no era una postura ordenada de defensa, era una postura más agresiva en la que quizás había más presiones, había un equipo un poquito más ambicioso, y esa ambición y esa ofensividad es lo que lo condena a Banfield, perdiendo el orden que tenía. Y mi pregunta realmente es, ¿fue algo adrede? ¿O fue realmente algo que finalmente sucedió así porque algo que parecía que iba a pasar terminó sin pasar y todo salió al contrario de lo que el técnico pensaba? Porque realmente fue muy rápido que Unión ya empezó a tener una disposición igual que la anterior con la pelota, pero contra un Banfield que estaba desordenadísimo. Ya no es que Luna Diale recibía marcado y tenía que hacer algo súper difícil para ejecutar un buen cambio de frente, sino que recibía, se daba vuelta y casi que tenía para pegar al arco si quería. O sea, con una línea de defensores todavía de frente, pero con todo el campo para decidir. Y bueno, tuvo muchas ocasiones de gol. Orsini tuvo un partido muy bueno. En el primer tiempo ya había participado, había tenido gambetas, había luchado, había peinado pelotas, había tenido esa que había desbordado y casi mete gol en Balboa. En el segundo tiempo también siguió participando, siguió esforzándose. Pitón empezó a soltarse muchísimo más. Hubo algunos cambios que favorecieron mucho el juego, como es el caso de Domina, que cuando entró el equipo empezó a tener otro hombre que era más versátil, porque Domina termina entrando por un jugador como es Paz. Entonces ese cambio, que es bastante ofensivo y que tenía todo el sentido del mundo, porque Unión no se conformaba con el empate y nunca se conformó con el empate, permitió un jugador extra que fue determinante para tener más ocasiones de gol. Ahí ya empezó a aparecer Sanguinetti como una de las figuras del partido. Y un jugador como Maciel, por ejemplo, que se potenciaba un montón de una línea de jugadores adelante de él para que al final siempre termine teniendo tiros que le beneficien para cabecear o para anticiparse, dejó de potenciarse y empezó a ser un jugador inútil. Es un gran defensor atrás, que para mí, muy bueno en el esquema que tenía antes, pierde mucho valor, porque ahora ¿qué va a hacer? Está acá totalmente desperdiciado, porque sobran jugadores de Unión y los de Banfield, que antes estaban bien ubicados, se desorganizaron por los cambios que hizo Alcioni. Encima hubo una incorporación extra que da la sensación de que inclusive parecía que tenía uno más, Unión, que es que los centrales empezaron a adelantarse en la cancha con conducciones, tal cual como empezó a hacer Figal en el segundo tiempo con Atlético Tucumán, que favoreció un poco el ataque de Boca. Lo empezó a hacer tanto Pardo como Paz antes de salir, como principalmente Corbalán, que es el que más lo hace por lo general en Unión. Y ese jugador extra también favoreció muchas veces a que se genere una especie de superioridad numérica en la banda izquierda, aunque yo insisto, desde el relato decían que no tenían marca y que no sabía qué hacer Banfield con esos jugadores, y es absolutamente falso. La jugada se ve clarísimamente como sí Banfield lo seguía, pero de todas formas no quiere decir que por el hecho de que lo sigan sea algo que no les incomode. Los seguían, los marcaban bien, no hubo chances en las de que queden libres de esos jugadores, pero sí forzaban a que, por ejemplo, Calleros se retrase y se mete en el área persiguiendo a un jugador. Pero no es que Unión supo aprovechar ese movimiento de Calleros con Corbalán para hacer un pase hacia donde estaba Calleros. No, simplemente se la pasó a Corbalán y Corbalán hizo algo o no. Pero bueno, son diferentes recursos que utilizó Unión. Entre el cambio de meter a Domina ofensivamente, entre la inclusión de defensores en el ataque, y empezó a merecerlo, y empezó a tener ocasiones de gol, a desbordar, a tirar mejores centros, a tener más tiros al arco, a tener tiros libres. Banfield empezó a hacer faltas y se rompió el partido. Realmente fue una pena porque estaba tan interesante el primer trámite que era muy bueno ver cómo Unión hacía para romper este esquema que tenía Banfield, que para mí era muy interesante. Yo mismo el primer tiempo no lo pongo como mejor a Banfield, pero lo pongo como una especie de mini triunfo táctico del lado de Falcioni, teniendo en cuenta cómo planteó el partido.
como este tema de la trampa, de forzar los pases largos, de quizás faltarle les tocaba final, pero sí tener un esquema que dentro de todo incomoda. Pero no, en el segundo tiempo cambió todo, para mí a favor de un juego más colectivo, pero que nunca se potenció, y Unión se potenció en cambio. Y el partido se tornó por momentos un poco caótico en cuanto a que ya no es que Unión tenía la pelota desde la salida, sino que a veces ya había recuperaciones más altas, como Banfield también estaba un poco más arriesgado en la cancha, ya no es que estaban siempre todos ubicados en su lugar. Y eso favoreció mucho más a Unión, que ya de por sí estaba consiguiendo meterse a través de buenas intervenciones individuales y colectivas dentro de ese núcleo tan trabado que había en el partido. Imagínate cómo se suelta todo. Evidentemente ahí fue una fiesta y Unión lo aprovechó. Y nada, partidazo de una Diale. Tengo acá la formación, quizás por eso miro un poco para abajo, pero Pitón muy buen partido. Rivero, que salió cambiado en el primer tiempo, no jugó mucho el segundo, muy buen partido también. Ya hablamos de los centrales en cuanto a algunas intervenciones. Pardo, muy buen partido. Participación de Pitón, un partido también interesante. Estamos hablando ahora del lateral, recuerden que juegan los dos hermanos. Y en Banfield yo siento que si se mantiene en el guión que se mantuvo en el primer tiempo, es un equipo que te puede ganar partidos hasta los mejores equipos, ya que tiene todos los recursos para incomodarte y lo sabe hacer bien. Es un equipo mecanizado que está acostumbrado a jugar así. Siento que a ambición a Banfield lo puede perjudicar. Pero siempre tengamos en cuenta lo siguiente, y esto es para cerrar el video, que sí, hoy Unión mereció ganar. El primer tiempo se esforzó más, tuvo una ocasión de gol y estaba empezando a quebrantar una armadura muy difícil. En el segundo tiempo el rival le facilitó las cosas y lo terminó de romper y lo mereció, es indiscutible eso. Pero acá el tema es, Banfield puede ser que haya algún partido en el que de repente haga estos cambios que hizo hoy y que los primeros 10 minutos lo dé vuelta del segundo tiempo, porque sorprende. Porque te cambia un esquema de un momento para otro, se vuelve ofensivo cuando antes era defensivo y te mete un gol y te gana el partido. O que no te lo mete rápido, pero que con ese esquema más ofensivo se mantiene un poco en sólido en defensa, menos que antes, y aprovecha las contras. Pero hoy no pasó. Y esta es la análisis que quiero hacer. No que el error fue hacer eso, sino que en este partido, ya sea los intérpretes no pudieron interpretar bien justamente lo que les pidió el técnico, para mí principalmente en defensa, pero tampoco es que en ataque lo pudieron hacer, porque realmente Banfield no fue un equipo que haya atacado. O también que Unión se supo adaptar y que realmente es un equipo que es muy consistente. No es que solamente mueve bien la pelota, sino que también tiene buenos defensores y que es un equipo aguerrido. Tiene buena defensa, tiene una capacidad de recuperar, una capacidad de defenderse ante inclusive contra rivales, que hizo que Banfield no pueda ser fuerte. Pero creo que ambos son equipos que son competitivos y que van a estar molestando muchas veces. Y creo que Unión, si tiene merecimiento a favor en el sentido de que no tenga partidos en los de que haga muchos esfuerzos, merezca ganar y termine sin ganar como le pasa a veces, puede llegar a meterse en copas. Yo ya lo digo. Dentro de poco se viene la predicción, que va a ser un video larguito con respecto a todos los equipos y cómo los veo. Pero Unión es la primera fecha. Yo hice la predicción sin haber visto este partido, pero tiene muy buena pinta. Así que díganme qué opinan. Me gustaría agregar una última cosita en cuanto a unos combos, como le digo yo a veces, en cuanto a lo que significa tándems de jugadores que se combinaron. Y quizás puede parecer un poco colgado en este punto del video, pero me gustaría agregarlo principalmente para destacar cuántos combos ejecutó Unión en el partido y cuántos lo hizo Banfield. Que es una diferencia que demuestra que además de que fueron individualmente mejor los jugadores de Unión, además muchas veces sin lucirse, sin por ejemplo hacer un pase increíble o sin tener una jugada en la que individualmente sea destacada, ya tenían mejor colectividad, tenían mejor movilidad, tenían una triangulación mucho mejor. Por un lado, Paz, Vargas y Rivero, que es el tándem de la derecha de la cancha. Vargas el lateral, Paz el central derecho, que es de la línea de tres centrales, y Rivero el extremo o mediocampista por derecha de la cancha. Un tándem que se utilizó a una vez en el primer tiempo. Pitón más Luna Diale, el mismo tándem, pero en este caso solamente dos jugadores, pero por izquierda. El mediocampista por izquierda y el lateral izquierdo. Vargas con Paz. Acá hablamos de solamente una combinación directa de dos jugadores. Antes era una triangulación y ahora es una pase largo del central al extremo. Después, Corbalán, Pitón más Luna Diale, que es la misma triangulación del lado derecho para el lado izquierdo. Y después, solamente en el lado de Banfield, y esto obviamente capaz se me escapó alguna, y quizás hay alguna que yo la vi y me pareció que no la tomé en cuenta por cualquier razón que en el momento haya pensado, pero solamente anoté Rodríguez más Galván. Y fíjense que es Galván que aparece como en la primera combinación del partido con Rodríguez en esos primeros minutos, donde Banfield tuvo un poquito de superioridad, pero el primer tiempo no tuvo ninguna. Y es muy llamativo. Pero me gustó mucho el partido, creo que tiene mucha riqueza táctica y
parece un poco raro, pero es súper interesante cuando hay partidos que se rompen tarde. Porque cuando un partido se rompe tarde, hay más tiempo para que el 0-0 nos dé el desarrollo del planeamiento de ambos equipos. Y eso para mí es lo más fascinante. Me parece muy lindo. Díganme qué opinan. Y si te quedaste hasta acá en este video, si te gusta la táctica, si te gusta el fútbol argentino, suscríbete, me ayudas mucho. La verdad que mi sueño es poder vivir de esto y me gustaría llegar a los 1000 suscriptores para poder empezar a tener chances de tener un contrato con YouTube y algún día poder justamente ser profesional en esto. Así que si te gusta mi contenido, te lo agradezco. Y si no, simplemente viendo los videos o interaccionando ya, más es un... No, ni voy a decir un favor, pero más que eso, más es muy feliz.